Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Victoria no vio la parada correcta de inmediato. Adormecida por el ruido acompasado del motor, se quedó dormida. Aunque no durmió muy profundamente y tenía el control de la situación, revisando de vez en cuando la mano de su hijo de que estuviera sentado a su lado. Sin embargo, si no fuera por el conductor que detuvo el autobús en el lugar correcto, lo más probable es que hubiera seguido adelante. Mamá, ya llegamos. ¿Por qué faltan letras en el nombre de la parada?, preguntó Daniel dubitativo. Victoria sonrió forzadamente. No lo sé, hijo. Probablemente la pintura se haya despegado. El salitre dice. El niño se rió. Bueno, eso debe ser. Yo leo. Allí está escrito algo como El Salto. Victoria recogió las voluminosas maletas y caminó hacia la salida. El hijo intentó ayudar, pero fue de poca utilidad. Apenas tiene 7 años, ¿qué fuerza puede tener? También es tan delgado como un pequeño gorrión. El conductor miró al extraño par y se sorprendió pensando que este viaje era muy pesado para el niño. La doctora, junto con su hijo, caminaban ya hacia el pueblo, cuyas casas estaban ubicadas no muy lejos de la carretera principal. El conductor sonrió y puso en marcha el motor. Son algo extraños. Se nota inmediatamente. Son gente de ciudad. Una mujer joven con ropa sencilla e informal y un niño con una chaqueta amarilla, se les nota desde lejos. Victoria caminaba aparentemente hacia la nada, dejando atrás las intrigas de un marido infiel y compañeros traidores dentro de los muros del departamento de terapia. Está bien, lo lograremos. Ahora no es fácil para nadie. Y siempre ha sido así. Lo principal es encontrar la fuerza para seguir viviendo, se repetía Victoria en su cabeza como una deletrear. A escondidas de su hijo, se quitó el anillo de bodas del dedo y lo arrojó entre los arbustos. Ella no quería tener nada que ver con Alberto. Ni con los anillos, ni el dinero, ni las joyas que le dio. Pronto aparecieron los primeros edificios y el aire olía a humo rico. Alguien hacía fuego por la noche o calentaba una estufa con brezo seco. La primavera es una época agitada. Durante el día el sol calienta y por la noche la casa está helada. Especialmente para los ancianos y los niños. Victoria recibió permiso para mudarse a una casa vacía de un granjero local, a quien se consideraba una especie de alcalde del pueblo. Al ver a una mujer joven con un niño de unos 7 años en la entrada de su casa, Alfredo Linares frunció el ceño. Por la apariencia de los invitados, inmediatamente se dio cuenta de que venían de la ciudad. Maletas en mano, ropa, claramente no de pueblo. Señor, ¿nos dará alguna casita para pasar la noche?, suplicó el niño. El granjero miró asombrado a su madre. ¿Realmente necesitan vivienda? Victoria asintió y añadió en voz baja. Totalmente. La necesitamos. Al menos al principio. Ya luego conseguiré un trabajo. Y podremos pagar el alquiler. En realidad, yo soy médica de profesión. Soy médico general. Alfredo Linares meneó la cabeza. Sí, está bien. No necesito dinero. Bueno, ¿no soy una persona o qué? Además, hay bastantes casas vacías. La gente no quiere trabajar la tierra. Así que se mudan a la ciudad o simplemente fallecen por la edad, sin dejar herederos. Así que las casas están vacías. Incluso los vagabundos no quieren mudarse allí. Sin embargo, no los culpo. La vida en nuestro pueblo no es fácil. Muchas gracias, dijo Victoria con sentimiento. El granjero dudó un momento y luego dijo. ¿Te doy las llaves de la casa de la familia Lobos? Mira que ha estado vacía por 5 años. No hay herederos, ni nuevos propietarios. Aquí, en todo caso. Alrededor de 1/3 de las casas del pueblo están abandonadas, lo que significa que están desatendidas, corren el riesgo de convertirse pronto en ruinas. Entonces, usted vaya y viva tranquilamente. Y el hecho de que sea médica. Eso es bueno. Realmente necesitamos buenos especialistas. Bueno, vámonos. Deme una maleta. La voy a encaminar. Victoria asintió con la cabeza. Pues, ¿qué más podría decir? Se acercaba la tarde y ya iba a oscurecer. No podían pasar la noche con su hijo al aire libre. Todavía no son vagabundos. Siguiendo al anciano granjero, Danielito se dio vuelta y preguntó en voz baja. Mamá, ¿nosotros qué?
¿Vamos a vivir con lobos? Pensé que cazaban en el bosque. Bueno, allí persiguen liebres. O ciervos. ¿Y si nos muerden? A Victoria, asombrada, casi se le cae de las manos la segunda maleta. ¿Qué clase de lobos, hijo? ¿Qué dices? Este es un apellido. Lobos. Bueno, como el tuyo. Barrios. Daniel miró dubitativo a su madre. Bueno, sí, soy apellido Barrios, y estos son lobos. BRRR. Se me pone la piel de gallina. El granjero que iba delante se rió entre dientes. No, no debes tener miedo, chico. No hay rastros de lobos allí. Allí vivía un agrónomo local. Ya era viejo. Perdió a su esposa temprano. Vivía como un vagabundo, pobre tipo. Pero tenía una buena casa. Las manos de Gerardo Lobos eran de oro, ¿sabes? Todo el tiempo estaba haciendo algo. Victoria asintió comprensivamente. En verdad, no podía esperar para entrar rápidamente a la dichosa casa y recuperar un poco el aliento. Considerando que era un día entero de pie en la carretera. Finalmente, llegaron al lugar correcto. Alfredo Linares le entregó las llaves a Victoria y le deseó buenas noches. Si de repente hay algún problema, contáctame de inmediato. Soy una especie de último recurso aquí. El centro regional está lejos, pero la gente siempre tiene problemas. Entonces los ayudo poco a poco. Está bien, gracias. Respondió Victoria y se despidió del amable granjero. Para su gran sorpresa, la cerradura de la puerta cedió casi de inmediato. Probablemente la aceitaron. No podría haber permanecido en este estado durante 5 años, pensó Victoria, arrastrando sus maletas. Daniel, que entró detrás de ella, de repente se quedó paralizado en la sala de estar. ¿Pasa algo, hijo? Preguntó Victoria con ansiedad. El niño volvió la mirada hacia su madre. Huele a comida, mamá. Estaban cocinando algo. O friendo. Victoria negó con la cabeza, dubitativa. Ah, bueno. Ya vas de inventor. Cocinar. ¿Quién podría cocinar aquí? Pero Daniel ya no la escuchó, porque inmediatamente corrió a la cocina, de donde trajo una sartén con restos de aceite. Mamá, ¿ves? ¿Qué te dije? Aún está caliente. Victoria palideció e inmediatamente miró alrededor de la habitación. Parecía que no había nadie. Pero ¿quién cocinaba entonces en una vieja cocina eléctrica? Hijo, por favor quédate cerca mío. No vayas a otras habitaciones, ¿me oyes? Dijo Victoria con voz temblorosa, y miró a su alrededor en busca de algo adecuado para la autodefensa. Aparte de un viejo rodillo de amasar agrietado, no había nada más. Bueno, Dios nos guarde. Si pasa algo, me sirve para darle su regalito, pensó Victoria escuchando cada crujido. En ese momento, desde la habitación del fondo se escuchó la alegre exclamación de Daniel. Mamá, aquí está sentado un ermitaño. ¿Qué ermitaño? Preguntó Victoria con voz temblorosa de emoción. Bueno, uno. Real. Con barba. Todavía agarrando el rodillo en su mano, Victoria entró en la habitación de donde provenía la voz de su hijo y casi de inmediato vio a un hombre sin afeitar de poco más de 30 años. La confusión era claramente evidente en la mirada del extraño. Perdóneme, por favor. Esto no es lo que piensa. No soy un ladrón. Para nada. Simplemente terminé aquí. Todavía agarrando el rodillo en sus manos, Victoria murmuró avergonzada. Sí, en realidad, no era mi intención, pero... ¿Quién es usted? La pregunta de Victoria definitivamente tomó por sorpresa al invitado. El hombre dudó un momento y luego dijo. Soy el dueño de esta casa. La heredé. Y tengo los papeles. Así que decidí mudarme. Por la sorpresa, Victoria se sintió incómoda. Mudarse. Signo de cierre de interrogación. ¿Por qué entonces se comporta como un auténtico ladrón? Y en general, se parece mucho a un vagabundo. Por otro lado, si este hombre tiene todo en orden con sus documentos, entonces... Ella, Victoria, terminó aquí no del todo legalmente. Lo siento, no lo sabía. Lo siento. Saldremos de casa ahora mismo, murmuró avergonzada la doctora, a lo que el extraño respondió de inmediato con una negativa decidida. No, no se vayan. La casa es grande, y hay suficiente espacio para todos en ella.
Sí, y yo. Todavía no he decidido del todo si seguiré viviendo aquí o no. En general, conozcamos. Soy Bernardo. Bernardo Manzano. Gracias, es muy amable de su parte. Soy Victoria. Victoria Pilar Barrios. Y este es mi hijo, Daniel, respondió la mujer. Bueno, eso significa que ya somos conocidos. Estaba muy confundido cuando escuché voces en la casa. Pensé que tal vez eran ladrones, dijo Bernardo con alivio. Victoria sonrió y Daniel inmediatamente comentó: ¿Estás seguro de que no eres un ermitaño? Tu apellido es diferente. El señor granjero dijo que la familia Lobos vivía aquí. ¿Y tú? Eres apellido Manzano. Bernardo se quedó paralizado de sorpresa, como congelado. En su rostro se veía claramente que no sabía qué responderle al niño. Afortunadamente, Victoria acudió al rescate y comentó: Bueno, no se te escapa nada, hijo. En el camino te darás cuenta de todo. Está bien, siéntate a la mesa. Ahora, comamos algo. Bernardo sonrió. Tengo panqueques. ¿Cierto que están hechos de harina común? Sí. Harina mezclada con agua. Aún están calientes. ¿Quieren? Victoria miró al hombre con respeto. Vaya, es un experto en todos los oficios. Es raro ver a un hombre que sepa hacer panqueques, incluso si es usando harina común y agua. La voz de Victoria mostraba claramente una ironía manifiesta, y el hombre lo sintió de inmediato. Sin embargo, Bernardo no se ofendió con acento agudo, y un par de minutos después los tres estaban sentados a la mesa y comiendo lo que Dios les había enviado. Panqueques hechos por el dueño de la casa y sándwiches que Victoria se llevó para el camino. Pusieron una tetera en la vieja cocina eléctrica y pronto la habitación se llenó del divino aroma del té que Victoria también había traído, solo que en bolsitas. Bernardo se comportaba con modestia en la mesa, como si le avergonzara la presencia de los invitados. Al mismo tiempo, Victoria no pudo evitar notar que de vez en cuando aparecían notas de dolor y tristeza en la voz del hombre. Por supuesto, Victoria entendió que la aparición de Bernardo en el pueblo parecía extraña. Llegó y no dijo nada a nadie. Vive como un solitario. Aunque, según sus propias palabras, es el heredero legal. Pero entonces, Victoria recordó sus problemas e inmediatamente se dio cuenta de que no tenía derecho a condenar a este hombre. Porque ella misma apareció aquí como una fugitiva, habiendo perdido su trabajo por culpa de su marido traidor. Después de tomar un sorbo de té agrio con bergamota, ella, sin darse cuenta, se sumergió en los recuerdos. En su mayor parte, eran dolorosos y le dejaron una herida en carne viva en el alma. Tras la traición de su marido Alberto, Victoria decidió marcharse, sin importar lo que pasara. Había algo en el carácter de la doctora que le daba las agallas de cometer a veces acciones muy imprudentes e impredecibles. Habiendo perdido su trabajo por culpa de su marido mujeriego, no planeó nada y estaba dispuesta a irse a donde fuera. Solo abrió el mapa y escogió al azar la ruta que seguiría. «Mamá, ¿vamos lejos? ¿Para que papá no nos encuentre?», preguntaba Daniel de camino a la estación de autobuses. Mentalmente sorprendida por la perspicacia de su hijo, Victoria respondió con una sonrisa. «No se te escapa nada, mi pequeño héroe. Nos vamos, por supuesto. Tengo la intención de encontrar un lugar así, donde desde luego haya un bosque y un río cerca. Papá nunca nos encontrará allí». Daniel asintió comprensivamente. Después de la pelea de ayer entre sus padres, inmediatamente se dio cuenta de que ellos nunca podrían vivir juntos. Allí estaba el papá, golpeando a la mamá con ira. Y ni siquiera se avergonzaba de la presencia del niño. No la golpeó, por supuesto, pero la amenazaba, como ya lo había hecho muchas veces. Mamá simplemente lo escondía y lloraba en silencio en su habitación, pensando que él no podía oír. Daniel se interpuso entonces entre sus padres, protegiendo ante todo a su querida madre. Las lágrimas brillaban en los ojos de Victoria. Abrazaba a su hijo como una tigresa, diciéndole con la mirada que haría todo lo posible para que a él no le faltara nada. Y ahora, mientras se apresuraba a tomar el autobús con maletas pesadas, Victoria pensaba solo en su hijo, en cómo finalmente llegaría la paz y el equilibrio en su vida. A Victoria le esperaba una desagradable sorpresa en la estación de autobuses.
No había billetes para el destino que necesitaba. O, mejor dicho, si estaban disponibles, pero el próximo viaje solo sería hasta la tarde. Y adentrarse en lo desconocido, incluso al amparo de la oscuridad, es una experiencia para nada bonita. Especialmente si se tiene un niño pequeño consigo. Mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Acaso nos tocará devolvernos? Preguntó Daniel con tristeza. La pregunta de su hijo tomó a Victoria por sorpresa. ¿Y qué esperaba ella realmente? ¿Si ya metió sus cosas al azar en las maletas y decidió dejar a su marido infiel? No, hijito. Ya se nos ocurrirá algo. Pero definitivamente no volveremos, respondió la mujer con voz temblorosa. En retrospectiva, Victoria comprendió que había cometido un acto imprudente. Bueno, hubiera podido quedarse un tiempo más en la casa del traidor. O hubiera alquilado un apartamento. Hubiera esperado el divorcio. Y luego ya tendría libre albedrío. Pero no. Se dejó llevar por las emociones, sin pensar en nada. Sin embargo, había una razón para esto. Y bastante de peso. ¿Qué más podía hacer cuando, volviendo un poco antes del trabajo, sorprendió a su marido en la cama con su propia compañera de trabajo? Patricia Santa Cruz era la hija del médico jefe y la primera candidata a un rápido ascenso a jefa del departamento terapéutico. Pero qué tipo tan descarado resultó ser Alberto. Después de todo, Victoria solo pidió tiempo libre media hora antes de salir. Él había calculado el tiempo al minuto. Ella quería cocinar una cena deliciosa. Había comprado comida, una botella de vino y velas. ¿Cómo iba a ser una cena romántica sin eso? Su pequeño hijo Daniel recién estaba en clases preparatorias. Es decir, donde su tutor. Había que recogerlo dentro de una hora. Y ahora esto. Lo primero que llamó la atención de Victoria fueron los zapatos de tacón de mujer que estaban en el pasillo. Y también la música tranquila, cuyo timbre relajante apuntaba claramente a crear una atmósfera romántica. Todavía agarrando la bolsa de las compras, Victoria entró en el dormitorio. Sería mejor si no hubiera hecho esto, dejando que su imaginación dibujara todo tal como era. Alberto y Patricia Santa Cruz estaban tumbados en la cama, abrazados el uno al otro. Por la sorpresa, Victoria dejó caer la bolsa de compras de sus manos, causando que la botella de vino que estaba en el fondo se rompiera inmediatamente. Una mancha de color rojo oscuro se extendió lentamente por la alfombra amarilla que Victoria había comprado en la tienda hace un par de días. ¿Qué has hecho, estúpida? Si valía la mitad de tu salario, exclamó Alberto, nada avergonzado por lo vergonzoso de la situación. Tal descaro hizo que Victoria se sintiera incómoda. Patricia también se subió la manta hasta la barbilla y la miró con aire de ganadora. Una lágrima corrió por la mejilla de Victoria. ¿Y no les da vergüenza? ¿Realmente era imposible encontrarlos en otra situación? Esto es asqueroso. No tengo palabras. Bueno, querida, todo es posible. ¿Tienes algún problema? Abandonaste completamente a tu marido. No le prestas atención. ¿Sabes en qué te convertiste? Pareces un espantapájaros. Sin peinado, sin maquillaje. Y con ese lápiz labial pálido. De a cuartillo, murmuró Patricia, recuperándose del shock inicial. Al darse cuenta de que no tenía nada más de qué hablar con los traidores, Victoria salió de la casa y se fue a recoger a su hijo donde el tutor. Ella y Daniel pasaron la noche en un hotel y, a la mañana siguiente, Victoria Barrios se enteró de que la habían despedido. Sí, así, con un pretexto inventado. Naturalmente, este asunto obviamente no podría haber sucedido sin la ayuda del médico jefe Valerio Santa Cruz, quien decidió de esta manera proteger a su hija de posibles encuentros con Victoria. Como era de esperar, el aspecto moral de la cuestión ya no preocupaba a nadie. Bueno, Patricia ha encontrado un nuevo novio, así que hay que dejarla jugar. Ya ha estado casada 3 veces. Entonces, no era su primera vez ni la última, como dicen. Victoria fue acusada de abuso de poder y soborno en el lugar de trabajo. Aunque muchas enfermeras y camilleros entendieron todo perfectamente bien. Pues, ¿qué tipo de sobornos puede haber por parte de una médica de cabecera? Esto era un hazmerreír. Además, Victoria, quien adoraba a sus pacientes, siempre se les acerca y les pregunta cómo están. Conversará. A todos les dedica al menos un poco de tiempo.
Victoria soportó con firmeza la reprimenda de sus superiores y el posterior despido. Ella no derramó ni una sola lágrima de sus ojos ante los sinvergüenzas. Que sigan disfrutando de su poder. Victoria sabía que, tarde o temprano, el castigo caería sobre todos los responsables. Y si el castigo llega tarde, entonces el juicio de Dios ayudará, recompensando a todos según sus obras y acciones. Habiendo recibido su indemnización, Victoria hizo las maletas y, junto con Daniel, se dirigió a la estación de autobuses. Pero no había tickets. ¿Cómo había calculado tan mal? De pie frente a la caja registradora, Victoria buscó dolorosamente una salida a esta situación. Danielito rondaba cerca con su chaqueta cortavientos amarilla. Ella miraba de lado e involuntariamente sostenía la mirada. Como un pollito amarillo revoloteando. Salta, salta. Salta, salta. ¿De dónde sacan tanta energía los niños pequeños? La primavera llegó temprano ese año. Además, primavera de verdad, cálida. Los pájaros cantaban en el corazón, y si no fuera por el vil acto de Alberto, todo habría ido bastante bien. Victoria salió de su estado de pensamientos tristes gracias a una voz masculina tranquila. Disculpe, ¿por casualidad no va hacia el salitre? Victoria se giró y vio frente a ella a un hombre bastante simpático de unos 50 y tantos. Tenía una barriga pequeña, un chaleco característico con muchos bolsillos y una gorra en la cabeza. Victoria sonrió, adivinando que era el conductor del autobús. Todos se visten más o menos igual. Bueno, para ser prácticos y estar cómodos en el camino. Sí, tiene usted razón. Es exacto a esa dirección en particular es que necesito ir. Pero el próximo viaje es hasta las 8 de la tarde. Y para el que sale ahora, ya se han vendido todos los boletos, se quejó Victoria. El conductor asintió con simpatía y luego bajó deliberadamente la voz y dijo: «Esa es mi ruta, ¿sabe? El autobús sale en 10 minutos». Victoria miró desconcertada al conductor. Bueno, ¿para qué necesita ella esta información? Todavía no hay boletos. Adivinando en qué estaba pensando la joven en ese momento, el conductor sugirió: «Escuche, ¿y si la ayudo? Sí, no hay asientos vacíos, pero hoy viajo solo por la ruta. Sin asistente. Esto significa que su lugar está libre. Su pequeño hijo podrá sentarse allí fácilmente. Y usted se sienta en la maleta durante algunas paradas. Bueno, hasta que quede libre un asiento. Yo estoy de acuerdo en que el servicio es regular, pero no puedo ofrecerle nada mejor». Victoria lo pensó. ¿Tal vez le convenía aceptar? Bueno, ¿y si viaja encima de la maleta? No es gran cosa. Ella tampoco es de sangre azul. Gracias, estoy de acuerdo. ¿Debería darle el dinero para el viaje ahorita?, preguntó Victoria avergonzada. El conductor inmediatamente hizo un gesto de protesta con las manos. No, ¿qué estás? Ni siquiera empiece a hablar de eso. No es por el dinero que la quiero ayudar. Solo me ha dado lástima. ¿Este es su hijo? Victoria sonrió. Sí, es mi hijo. Danielito. El año que viene irá a la escuela. Queríamos que fuera en este año, pero cambiamos de opinión. Es demasiado pequeño todavía. El conductor sonrió. Entiendo. Yo tengo 3 hijas. Aunque soñaba con un varón, las amo con todo mi corazón. En fin. Espéreme en esa esquina, ¿la ve? ¿Dónde está el café con el cartel amarillo? Quédese ahí. Muchas gracias, le estamos muy agradecidos, señaló Victoria con sentimiento. Desde que Daniel escuchó la conversación por el rabillo del oído, su estado de ánimo mejoró notablemente. Después de observar al hombre que se alejaba, el niño preguntó: «Mamá, ¿y yo? ¿Iré justo al lado del conductor?» «Sí, hijo. Es correcto». Luces alegres brillaron en los ojos de Daniel. «¡Guau! ¡Qué chévere! Mami, ¿me dejará conducir? Bueno, al menos un poquito. No conduciré demasiado rápido. Lo prometo». Victoria sonrió. «¿Qué dices, loquito? ¿Qué bus ni qué nada? Tú, primero aprende a andar en bicicleta. Y luego, cuando termines la escuela, podrás hacer realidad tu sueño. Bueno, vamos a ese café de allí. Allí nos recogerán». Daniel resopló decepcionado y obedientemente siguió a su madre.
Victoria, inclinada bajo el peso de 2 maletas, caminó lentamente hasta el lugar que les había indicado el conductor. Al mismo tiempo, entendieron que su nuevo conocido actuaba deliberadamente de tal manera que no tuviera problemas con los inspectores. Le costaba llevar las maletas, pero los transeúntes indiferentes pasaban, como si no se dieran cuenta de sus dificultades. Por suerte, no tenían que caminar muy lejos. Y 5 minutos después, el conductor, como había prometido, los recogió en la esquina. El autobús era nuevo y sin querer llamaba la atención. De color verde brillante con rayas naranjas en los laterales. En el interior era fresco y olía agradablemente. Tomando asiento al lado del conductor, Danielito comenzó a observar la carretera con sus ojos bien abiertos. Victoria decidió no poner las maletas en el maletero y se sentó sobre ellas al final de la cabina. Así era más conveniente y un asiento le quedaba cerca. Como descubrió Danielito, el nombre del conductor era Ignacio Contreras. El hombre amable y sociable resultó ser un gran aficionado a la pesca y podía hablar de ello durante horas. Daniel lo escuchaba con los ojos muy abiertos, como hechizado. Al observar a su hijo desde lejos, Victoria pensó que tal vez no había hecho este viaje en vano. ¿Para qué iba a esperar? ¿Cuándo iba el marido a solicitar el divorcio? Esto no era muy agradable, desde luego. Ahora es poco probable que pueda conseguir un trabajo en su ciudad natal, ya que el padre de Patricia hizo todo lo posible para que esto no sucediera. Durante el cálculo, el médico jefe no se olvidó de recordarle a su ex subordinada de las malas referencias que en ocasiones le otorgaba. Esto para que no pudiera obtener un buen trabajo en el futuro. Por supuesto, Victoria no se arrepintió de nada excepto del tiempo perdido con su marido infiel. Además, lo más importante para ella siempre fue su hijo Daniel. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Por eso se atrevió a adentrarse a tierras desiertas para brindarle a su hijo, si no una infancia rica, al menos una infancia tranquila. Con Alberto uno podía olvidarse de tener paz. Peleas diarias, descontentos, malas palabras, platos rotos y acusaciones que no tenían base alguna en nada concreto. Pero al principio, incluso antes de la boda, Alberto era completamente diferente. Era atento, le regalaba flores y regalos, lo llevaba a restaurantes y en general hacía todo lo que debería hacer un hombre rico durante la época de luna de miel. Victoria creció en una familia pobre y nunca conoció el lujo. No. Esto no significaba en absoluto que viviera en la pobreza y vistiera la ropa de sus hermanos o hermanas mayores. Solo en algunos asuntos los padres de Victoria intentaban ahorrar algunos pesos extra que les podían ser útiles en el futuro. De hecho, Victoria creció igual de prudente, cuidadosa y ahorrativa. Es cierto que en la relación con su marido estas cualidades no fueron del todo útiles. Alberto amaba una vida de lujos, autos caros y mujeres hermosas. Victoria era dotada con una belleza natural, es decir, sin pestañas, labios y otros ajustes artificiales. Sin embargo, ella misma trataba tales arreglos estéticos con comprensión, ya que creía que cualquier mujer tenía derecho a la libertad. Bueno, si quiere cambiar radicalmente su apariencia, ¿quién podrá detenerla? Los conocidos de Victoria llevaban mucho tiempo murmurando que Alberto le era infiel. Pero ella misma no lo creía y, como suele suceder, fue una de las últimas en convencerse de que los chismosos tenían razón. Al mismo tiempo, no se puede decir que Alberto fuera considerado un hombre muy rico en la ciudad. Su negocio generaba ingresos más bien medios y no todo el mundo podía llamarlo millonario. Su amiga Guadalupe le aconsejó que se pusiera en contacto con un abogado de familia antes de partir para aclarar la situación y saber qué hacer a continuación. Pero Victoria simplemente lo rechazó. «Ay, ya vas, Guadalupe. No quiero abogados, ni tribunales, ni juicios. Creo que todo esto pasará sin que tenga que hacer nada. Además, el tribunal está obligado a pedirle una pensión alimenticia a Alberto y yo no quiero cruzarme con él ni una sola vez». Guadalupe negó con la cabeza. «Bueno, depende de ti, Victoria. Y yo, por supuesto, me iría a lo seguro y haría averiguaciones. ¿Qué exige la ley? ¿Con qué puedo contar al dividir los bienes? Nunca se sabe». Victoria negó con la cabeza. «Sí, ¿cuál división de bienes? Alberto compró la casa a crédito». «Sí, entonces vivíamos juntos y la pagamos juntos también».
Pero la propiedad está registrada a su nombre. Alberto así lo decidió, pero a mí no me importó. En fin, ya sabes, tengo la mala costumbre de confiar en la gente. Guadalupe comentó irónicamente. Bueno, confiaste en él, ahora mira cómo te paga. Esta conversación tuvo lugar poco antes de que Victoria partiera hacia un pueblo desconocido. Naturalmente, Victoria entendió que claramente no se quedaría sin trabajo, ya que se necesitaban médicos en todas partes. No se consideraba una mala especialista y sabía que la suerte sin duda le sonreiría, tarde o temprano, con una gran sonrisa. Ya llevaban aproximadamente una hora de camino cuando Daniel de repente miró alarmado a su madre. «Hijo, ¿pasó algo?», preguntó Victoria. El niño se encogió de hombros vagamente y luego, avergonzado, señaló con el dedo al conductor. Victoria miró y quedó atónita. El rostro del hombre al volante se había puesto morado mientras intentaba alcanzar el cuello de su camisa para desabotonarla. El conductor respiraba de forma intermitente y ruidosa y le corría sudor por la frente. Victoria no necesitaba ser una genio para adivinar que el hombre tenía evidentes problemas cardíacos. Saltando de su maleta, caminó por la cabina. Y en ese momento, el conductor, al darse cuenta de a lo que podría llevar su condición, detuvo urgentemente el autobús al costado de la carretera. En el mismo momento, el hombre cayó de costado con un desagradable y terrible jadeo. Los pasajeros se agitaron, sin saber aún lo que había sucedido. Algunos de ellos de repente pensaron que el conductor estaba borracho, lo que, por supuesto, resultó ser una mentira descarada. Victoria habló personalmente con Ignacio Contreras y vio que definitivamente no tenía signos de intoxicación. «Bueno, pues no se queden solo mirando. Ayúdenme a ponerlo boca arriba», ordenó la doctora con bastante dureza. Al mismo tiempo, una señora regordeta con un perro en brazos comentó. «Tú te has puesto al mando aquí, pero ¿quién eres? Aquí se debe llamar a una ambulancia y no hacer actividades de aficionado». Las palabras de la mujer definitivamente tenían sentido. Pero, por otro lado, mientras la ambulancia no llegara, Victoria tenía la intención de brindarle al conductor primeros auxilios que podrían evitar muchas cosas. «Bueno, cálmese, rápido. Soy médico. Ayúdenme a sacar al hombre y ponerlo sobre una superficie dura. Y usted hágase a un lado y siéntese en silencio», exclamó Victoria, como lo hizo más de una vez en el departamento terapéutico, donde enfermeras y enfermeros la obedecían sin cuestionarla. La señora del perro frunció los labios con resentimiento. Sin embargo, no hizo comentarios sobre las palabras de Victoria, pero rápidamente buscó en su bolsillo su teléfono para llamar a una ambulancia. Victoria en ese momento comenzó a reanimar al paciente. Basándose en signos indirectos, la doctora determinó rápidamente que había sufrido un paro cardíaco. Danielito nunca había visto a su madre tan decidida y serena en su vida. Haciéndole al paciente un masaje cardíaco indirecto, Victoria ponía parte de su propia fuerza y energía interna en cada compresión. Desde fuera parecía una especie de ritual misterioso, cuyas condiciones no todo el mundo podía conocer. Una compresión, otra compresión. Una breve pausa. Otra compresión. Siguiendo cierto ritmo, Victoria, con lágrimas en los ojos, intentaba reanimar al hombre. Dado que el estado del paciente seguía siendo crítico, en algún momento a Victoria le pareció que no podría salvarlo. Y, por tanto, todo lo que hacía iba a ser en vano. Las lágrimas corrían por las mejillas de la doctora, porque con cada compresión se planteaba el hecho de que lo más probable es que no sería posible devolverle la vida al conductor. Y cuando una vez más presionó con fuerza al hombre en el pecho, de repente este jadeó con acento agudo apenas audiblemente, después de lo cual movió los dedos. «Miren, está vivo, está vivo. Gente, miren. Ella es una verdadera maga», exclamó asombrada la señora del perro, provocando que su pequeña mascota ladrara fuertemente, haciendo sonreír a todos los presentes. También sonrió Victoria, quien por primera vez en su vida resucitaba a una persona en tales condiciones, literalmente trayéndola de regreso del otro mundo. Debido a la gran tensión y conmoción que había experimentado, sus manos temblaban y las lágrimas corrían por sus mejillas. Y todo esto, en el contexto de una sonrisa de arcoíris por el hecho de que logró hacer lo imposible. 5 minutos después llegó una ambulancia.
Los paramédicos cargaron al hombre en una camilla y lo trasladaron a la ambulancia para darle reanimación. Allí, a Ignacio Contreras le administraron una vía intravenosa y le pusieron una máscara de oxígeno. Victoria, sin embargo, no recobró el sentido de inmediato. Durante algún tiempo el autobús estuvo parado a un lado de la carretera esperando a un conductor sustituto, que llegó en su propio auto para tomar el volante y sustituir a su colega. Todo este tiempo, la gente miraba con respeto a su compañera de viaje, quien, como por voluntad del destino, terminó en el autobús con ellos. Ya despidiéndose, el paramédico de la ambulancia le comentó a Victoria: «Por supuesto, no lo aseguro, pero creo que el conductor vivirá. Y veo con qué astucia lo resucitaste. Todo salió preciso como un reloj. Testigos presenciales me lo dijeron. Mantuviste correctamente tanto el ritmo como la presión. ¿Tienes algo que ver con la medicina?» Victoria sonrió. «Sí, tengo que ver. En realidad, soy médico general. Pero esta es la primera vez que hago algo como esto, ¿sabes? No es mi trabajo hacer estas cosas. Y hoy, como que todo coincidió para que así pasara». El paramédico miró a Victoria con respeto. «Sí, y ha sido una buena coincidencia. Nada que decir. Lo hiciste todo perfecto. No sé ni qué hubiera pasado si no hubieras estado en el autobús. Este paciente vivirá. Es cierto que se va a tener que retirar y ya no podrá trabajar en el autobús. Pero no pasa nada. Encontrará un trabajo más sencillo. El dinero es dinero, y la salud no se puede comprar». Victoria asintió con la cabeza y luego se dirigió a su casa, sentándose en su maleta. Pronto llegó un conductor de reemplazo y el autobús partió nuevamente. Afortunadamente, el resto del viaje transcurrió sin incidentes. Después de esto, Daniel y Victoria se bajaron en la parada necesaria y se dirigieron a un pueblo remoto donde tenían la intención de alquilar una casa. Todo esto pasó ante los ojos de Victoria literalmente en un minuto, aunque, de hecho, para llegar a esto habían pasado días, horas y meses. Como si entendiera por lo que estaba pasando su ahora nueva amiga, Bernardo se sentó en silencio y mira fijamente a un solo punto. Finalmente, despertando de sus pensamientos, Victoria sacudió la cabeza y miró al hombre sentado a su lado. «Lo siento, estoy un poco atontada. Han pasado tantas cosas que me siento hasta mareada. Siento que en estos pocos días viví toda una vida, ha sido muy agitado». Bernardo sonrió. «Sí, la entiendo. A mí también me pasó algo parecido, solo que un poco antes». Victoria asintió comprensivamente. Su nuevo conocido le gustaba a ella cada vez más. Bernardo estaba tranquilo, no hizo preguntas innecesarias, escuchó todo lo que ella decía y no la interrumpió. Después de cenar, Bernardo y Victoria decidieron elegir habitaciones para pasar la noche. Por supuesto, Bernardo no le hizo ninguna insinuación y aceptó dormir en la habitación trasera junto a la ventana. Victoria eligió una habitación más cercana a la puerta. Primeramente, el cuarto era más limpio y, en segundo lugar, había 2 camas pequeñas, lo cual era conveniente para relajarse con su hijo. A pesar de estar muy cansada, antes de acostarse, Victoria limpió rápidamente el suelo con un paño húmedo y sacudió las sábanas y la manta. Después de eso, acostó a Danielito y ella daba vueltas y vueltas en la cama durante mucho tiempo, pensando en qué hacer a continuación. Tenía la intención de encontrar trabajo en el centro, ya que claramente no necesitaban médicos en el pueblo. No quería hacer otra cosa, porque consideraba que la medicina era su vocación y nada más. Victoria pudo conciliar el sueño solo después de la medianoche, cuando la luna, como una enorme naranja, tiñó todo en extraños tonos violetas. Desafortunadamente, Victoria no pudo dormir bien esa noche porque una hora más tarde se despertó por fuertes gritos. Sin entender lo que estaba pasando, Victoria saltó de la cama y se dirigió de puntillas hacia la puerta. Al principio, ni siquiera entendió lo que estaba sucediendo, ya que solo escuchó unas cuantas palabras incoherentes pronunciadas por un hombre. Pero cuando Victoria escuchó con más atención, se dio cuenta de que lo más probable era que fuera su nuevo conocido Bernardo quien gritaba en sueños. Victoria abrió la puerta y dio unos pasos hacia su habitación. Ahora la mujer ya pudo discernir lo siguiente. «No, no es necesario, no soy culpable de nada. Oye, no me quites el restaurante. Yo no he hecho esto».
No soy un criminal, ¿me escucha? No, denme un abogado. Al ver al hombre corriendo delirante a la luz de la luna, Victoria se dio cuenta de que estaba teniendo una pesadilla. Sin más preámbulos, se acercó a Bernardo y con cuidado colocó la palma de su mano en su frente acalorada. Bernardo se estremeció y, aún sin abrir los ojos, se giró hacia el otro lado y poco a poco se calmó. Por supuesto, Victoria entendió que tenía un sueño inusual y que no había nada de especial en ello. Por otro lado, en su sueño Bernardo hablaba de algunas cosas extrañas relacionadas con un crimen y un restaurante. Pero Victoria todavía no entendía a qué se refería exactamente. Victoria decidió averiguarlo después en circunstancias más favorables y se fue a la cama. Vale la pena decir que Bernardo se comportó tranquilamente el resto de la noche y por la mañana se despertó alegre y lleno de energía. Bueno, ahora me tomaré un té y pondré las cosas en orden en el jardín. Cortaré la maleza con una guadaña, enderezaré la cerca y no estará de más renovar la puerta porque si no ahí va a estar crujiendo como un violín defectuoso. Victoria miró a Bernardo con interés. Bueno, yo entonces organizaré la limpieza de toda la casa, ya que estamos en esto. Y luego iré a ver al granjero para buscar otra casa donde vivir. Bernardo miró alarmado a su invitada. ¿Entonces se van a ir? Yo pensé que se quedarían. En la vivienda hay mucho espacio. Y yo no los voy a molestar, a mí una habitación me basta. Como buscando apoyo, Victoria miró a Daniel. El niño se encogió de hombros y luego dijo, «Mamá, quedémonos aquí un poco más. Me gusta estar con Bernardo. Conoce muchos cuentos de hadas y todo tipo de historias. También cocina comida deliciosa. Solo mira los panqueques que puede hornear. De ensueño pues». Victoria sonrió. Luego, después de escuchar a su hijo hablar de cocina, Victoria decidió hacer la pregunta que quería hacer la noche anterior, mientras Bernardo dormía. Era una pena que el momento no fuera el mejor, pero ahora finalmente podía expresarlo en voz alta. Escuche, Bernardo. Ciertamente no me importaría vivir en su casa por un tiempo más. Solo hay una pregunta que necesito hacerle. Dígame, por favor, ¿tiene pesadillas a menudo por la noche? Bernardo se estremeció y miró sorprendido a Victoria. No, no muy frecuentemente la verdad. ¿Pero por qué pregunta? Ella sacudió su cabeza. Bueno, el caso es que por la noche lo escuché gritar y usar palabras que no me gustaron mucho. Hablaba de un tal restaurante y algo más que tiene que ver con la prisión. Estas palabras inquietaron a Bernardo y Victoria ya se arrepentía mentalmente de haberlas dicho en voz alta. El hombre literalmente se desanimó y bajó los ojos con aire culpable. Lo siento, debería habérselo dicho antes, pero no tenía valor. Los sueños que tuve no fueron en absoluto accidentales. Verá, el hecho es que soy un ex convicto. Sorprendida, a Victoria se le cayó la cuchara de las manos, que rodó por la mesa con un sonido melódico. ¿Entonces tiene antecedentes penales? ¿Por qué no dijo esto de inmediato? Bernardo palideció y le apareció sudor en la frente. Lo siento, solo tenía miedo de asustarlos. No crea que soy un asesino. En realidad, yo era un hombre de negocios y tenía un restaurante en el centro de la ciudad. Y hace 5 años me incriminaron. Me acusaron de un delito que no cometí. Resultó que en mi restaurante se llevaba la contabilidad por partida doble y allí también se lavaba dinero. Bueno, entiende de lo que hablo. No sé quién hizo esto. Quizás mi compañero o alguien más. Estaba decepcionado y todo se volvió contra mí. Así que pasé 5 años sin derecho a libertad condicional. Victoria lo escuchaba y no lo podía creer. ¿Estas cosas realmente pasan en la vida? El único hombre que le pareció agradable resultó ser un ex convicto con un certificado de liberación en la mano. Por otra parte, no tenía derecho a culpar a Bernardo. Si así pasó lo que decía o no. Aún así, les mostró hospitalidad y no los ahuyentó esa noche, no los dejó en la calle. Recomponiéndose, Victoria dijo: «Discúlpeme, fui demasiado dura con usted. Está bien, pasa. Y en general, si es posible, entremos en confianza. Tratémonos de tú. Simplemente no pienses en ello. Claro que no estás obligada a hacerlo. Simplemente es más cómodo. De lo contrario ya me siento como un abuelo, por Dios». Victoria asintió con la cabeza. «Está bien, no estoy en contra.
Hubo una pausa tensa en la habitación por un momento, amenazando con convertirse en un silencio opresivo. Afortunadamente, Danielito calmó la situación a tiempo. ¿Eso significa que eras rico, Berna? Bueno, como mi papá o más rico. No, pero bastante próspero. Bernardo lo negó avergonzado. El niño escuchaba al ex hombre rico con tanta atención, como si estuviera en la misma onda que él. Pero Daniel todavía no podía parar de hacerle preguntas. ¿Tenías hijos, Berna? Bueno, hija o hijo. De lo contrario, si no tienes, entonces puedes adoptarme, fácilmente, ya que mi papá me abandonó y nos echó a mí y a mi madre. Así que yo estoy listo para ser tu hijo. Sorprendida, Victoria casi se atraganta con el té. Bueno, ¿de qué estás hablando, mi amor? ¿Qué hijo ni qué nada? ¿Por qué nos deshonras, Danielito? Bernardo agitó las manos en señal de protesta. Espera, espera. Nadie está deshonrando a nadie. Todo está bien. Soy una persona común y corriente. Yo entiendo todo. Al fin y al cabo, un niño dice lo que piensa. Victoria sonrió. Definitivamente le gustó este enfoque. No como Alberto, que critica en vano a su hijo con o sin motivo. Alberto más de una vez le expresó a Victoria sus pensamientos de que Daniel podía no ser hijo de él. ¿Cómo es eso que no es tu hijo? Mira, hasta su cabello es igual al tuyo, oscuro. ¿De verdad crees que soy capaz de traicionarte? Alberto simplemente se encogió de hombros como si su esposa fuera una mosca molesta. Bueno, seas capaz o no, realmente no voy a discutir eso. Pero si descubro que me has sido infiel, te echaré junto con Daniel. No me importa que lleven mi apellido. Al recordar esto ahora, Victoria pensó con amargura. Sí, ¿quién lo diría? Él fue el que me terminó siendo infiel. ¿Cómo se atrevió? Nos echó a la calle como gatitos débiles. Después de pensar un poco, Victoria hizo una pregunta que le preocupaba nada menos que el pasado de Bernardo Manzano. Escucha, Berna, ¿cómo fue que este agrónomo, bueno, el ex inquilino, te puso en el testamento? ¿Estaba relacionado contigo? Bernardo sacudió la cabeza con incredulidad. Si tan solo lo supiera, Victoria. Acababa de salir de prisión entonces. Y entonces me encontró el notario, se acercó, se presentó y dijo que me habían dejado una casa en herencia. ¿Y quién exactamente? No lo sé. El nombre me resulta completamente desconocido, un tal Gerardo Lobos. Pero ¿qué más da? La verdad es que mi vida no ha sido la más fácil, ¿comprendes? Crecí en un orfanato cuando era niño y luego, cuando lo dejé, me fui a estudiar y trabajé a tiempo parcial al mismo tiempo. En fin, mi negocio me costó el precio más caro. Victoria asintió con la cabeza. Sí, te creo. Hay muchos casos de este tipo en la vida. La gente piensa que en los negocios todo es sencillo y claro. Pero, de hecho, esto no es del todo cierto. Mi marido, Alberto Barrios, también se dedicaba a los negocios y luego acabó en la misma cama con mi colega. Así son las cosas. También me hablaba de negocios, de negociaciones comerciales, de comercio. Y yo era una tonta, creía, esperaba. Bernardo decidió cambiar de tema y preguntó. Victoria, ¿qué crees que deberíamos hacer a continuación? Signo de cierre de interrogación. Para ser honesto, todavía no sé qué haré en la vida. Así que estoy pensando en ir a ver al granjero para hacerle una reverencia. Tal vez él la acepte. Victoria sonrió. De todos los prisioneros que había visto en su vida, Bernardo era el más responsable y tranquilo. Parece que lo liberaron hace poco, pero ya está buscando trabajo. No es de los que se sientan a pensar en cómo vivir a expensas de los demás. Oh, Berna. Sí. Todavía no sé a dónde ir. Probablemente iré al hospital del distrito. O a la estación de ambulancias. Se necesitan terapeutas en todas partes, dijo Victoria. A juzgar por el tono del interlocutor, Bernardo inmediatamente se dio cuenta de que la conversación había terminado y no la siguió más. En lugar de eso, salió al patio para combatir las malas hierbas, reparar la cerca y lubricar los toldos oxidados de la puerta. No hace falta decir que los lugareños quedaron sorprendidos por tal actividad en la casa abandonada. Ayer mismo estaba vacía y no daba señales de vida. Pero hoy aparecieron allí un hombre, una mujer e incluso un niño pequeño.
Para Alfredo Linares esto también fue una gran sorpresa. Al acercarse a la casa, inmediatamente le preguntó a Bernardo quién era y por qué motivos se había mudado a esta casa. Pero cuando Bernardo le mostró todos los documentos necesarios, el granjero se rascó pensativamente la coronilla. Sí, así pasa. ¿Y cómo te dejó ese agrónomo Lobos tal herencia, muchacho? No digo que no seas buena gente. Pero ¿por qué no te mudaste antes? ¿Por qué esperaste tantos años? ¿Qué pasa si le hubiera yo dado esta casa a otra persona? Bernardo vaciló. No quería hablar del hecho de que había estado en una cárcel, preso, todos estos 5 años. Afortunadamente, Victoria llegó al rescate a tiempo y comenzó a decir lo mucho que le gustaba el nuevo lugar. Bueno, me alegra poder ayudar. Me hablaron de ti enseguida, Victoria. ¿Cómo salvaste a ese conductor en la carretera, que le dio un infarto dicen? La gente me contó esto, hasta lloraron. Con tu ejemplo, me devolviste la fe en las cosas buenas. Así que quédate en nuestro pueblo todo el tiempo que quieras, lo principal es que Bernardo no se opone. El dueño de la casa sonrió. No, ¿por qué debería oponerme? Todo está bien. Al contrario, quiero pedirle trabajo. Yo no soy ningún holgazán. Crecí en un orfanato. Entonces sé lo que vale el trabajo duro. ¿Sabes? ¿Dices? Murmuró pensativamente el granjero, y luego añadió, bueno, creo que te puedo ayudar. El trabajo es muy duro, te lo digo de una vez. Tendrás que trabajar en los establos. Tengo un pequeño rebaño allí, ¿sabes? Bueno, lo tengo para mí, para mi alma, por así decirlo. A veces llevo a los niños del pueblo a dar un paseo. En general, yo sueño con abrir un centro de retiro y terapia para que la gente pueda relajarse y recibir tratamiento aquí. Bueno, para quienes tengan lesiones musculoesqueléticas. Para que monten a caballo, los alimenten y cuiden. Así que, si quieres, ven a verme en cualquier momento. Te encontraré un trabajo, no te pagaré mal. No son montañas de oro, por supuesto, pero tampoco pasarás hambre. Además, te regalaré algunas cosas del campo. Una dulce sonrisa apareció en los labios de Bernardo. Gracias. Durante mucho tiempo he soñado con hacer mi vida en el campo, pero nunca lo logré. La confesión del ex empresario sonó tan sincera que Victoria comenzó a regañarse mentalmente por permitirse dudar de él. Y precisamente en ese momento, a varios kilómetros de este lugar, Alberto Barrios conversaba con su amante, Patricia Santa Cruz. Y si él entre sus aventuras amorosas, el empresario intentaba diligentemente evadir el tema de la boda y la próxima vida juntos, a Patricia en cambio solo le preocupaba esto. Escucha, mi vida. ¿Cuánto tiempo retrasarás este divorcio? Además, ya todo quedó claro, yo me deshice de mi competidora. ¿Qué nos impide vivir juntos ahora? Alberto frunció el ceño. Por el rostro del empresario se veía claramente que semejante pregunta le resultaba muy desagradable. ¿Por qué no tengo prisa? ¿Por qué no tengo prisa? Ya sabes. Me espera la división de bienes, la pensión alimenticia otra vez. Y dado el tamaño de mis ingresos, los pagos por el niño serán muy altos y tendrán un impacto significativo en nuestro presupuesto. Patricia simplemente lo rechazó con la mano. Vamos. ¿Cómo vas a decir impactará en nuestro presupuesto? Por si lo has olvidado, mi padre es el médico jefe de la clínica. De ninguna manera nos moriremos de hambre, y resolveremos lo de tú y tu Victoria. Ya se nos ocurrirá algo. Alberto miró atentamente a los ojos de su amante. ¿Se nos ocurrirá algo? ¿Qué se nos va a ocurrir? En esto no hay nada que hacer. Solo hay que dar pensión alimenticia y hacer la división de bienes. Patricia sonrió significativamente. Bueno, estás actuando como un niñito, mi amor. Puedes irte por otro camino, a menos que, por supuesto, aún no estés del todo harto de tu hijo. Vamos, hagamos esto. Solucionaremos tu problema con Victoria de una sola vez. Danielito vivirá contigo. En consecuencia, no le pagarás la pensión alimenticia y definitivamente podrás evitar la división de bienes. A Alberto inmediatamente le gustó la propuesta de su amante. Pero ¿cómo llevarlo a la realidad? Al ver la pregunta congelada en los ojos del empresario, Patricia continuó. ¿Por qué te me quedas viendo? Estoy en lo cierto. Créeme, sé mucho sobre estos asuntos. Ahora, antes que nada, nos ocuparemos de tu Victoria. ¿A dónde se fue? Probablemente esté escondida en algún tipo de desierto.
La conozco, es como la avestruz. Inmediatamente esconde la cabeza en la arena. Yo en su lugar viviría en el centro de la ciudad, a la vista de todos, y esta tonta se ha escondido en algún pueblo. ¿Qué tenemos que ver con esto? Alberto no entendió. Es que mientras ella esté escondida allí, nosotros, con la ayuda del Servicio de Atención y Protección Infantil, presentaremos todo de tal forma que crean que tu señora esposa no puede brindarle buenas condiciones a su hijo. Y solo entonces, sobre esta base, privaremos a Victoria de su patria potestad. Ponte pilas. Necesitas pensar con la cabeza. En los ojos de Alberto brillaron destellos de alegría. Bueno, por supuesto que eres inteligente, Patricia. Y yo todavía pensando y dudando. Sí, puedes callar a cualquiera. Admiro tu talento. Patricia sonrió. ¿Entonces todavía tenías dudas, sinvergüenza? Te dije que definitivamente encontraría una salida, pero no me creías. Después de esta conversación, los desafortunados amantes partieron para llevar a cabo cada uno su misión según el plan acordado. Patricia involucró a su padre en el caso para que pudiera usar sus conexiones en las autoridades de la seguridad social. Alberto empezó a buscar a Victoria, a quien al principio no fue tan fácil de encontrar, ya que no había comprado su boleto en taquilla. Por lo tanto, era extremadamente difícil saber a dónde se había ido. Pero luego a Alberto se le ocurrió la idea de entrevistar a todos los conductores de autobuses interdepartamentales. Se enteró de que ayer mismo se había producido una emergencia en uno de los viajes. Según el conductor, una mujer con un niño había salvado a su colega, quien sufrió un infarto seguido de un paro cardíaco. Una sonrisa de alegría apareció en el rostro de Alberto. Ahí está. Eso es seguro. Victoria se distinguía. Ella es terapeuta y sabe de estas cosas, compresiones torácicas y otras medidas de reanimación. En ese momento, habiéndose instalado en el establo del granjero Linares, Bernardo se sentía muy bien. Le gustaba pasar tiempo con los animales, limpiar y mantener los establos en perfecto orden. Victoria tampoco se quedó de brazos cruzados y logró ir al centro, donde habló con el jefe del departamento de terapia del lugar. Después de escuchar a la invitada, el médico accedió felizmente a contratar a la trabajadora experimentada. Al mismo tiempo, no se asustó en absoluto de que hubieran despedido a Victoria en de la ley médica. Te diré esto, Victoria Pilar. No temo a los rumores y siempre le doy una oportunidad a una persona confiable. Y de inmediato me ha quedado claro que eres exactamente de esas. Por eso trabaja y no tengas miedo de nada, dijo el anciano médico y estrechó la mano de su nueva subordinada. Pasó desapercibida una semana durante la cual Bernardo y Victoria limpiaron la casa e incluso se repartieron responsabilidades. Al mismo tiempo, no se puede decir que se hubieran hecho muy buenos amigos o que sintieran atracción mutua. Más bien, era como una especie de simbiosis, cuando dos organismos coexisten uno al lado del otro para sobrevivir y repeler a los enemigos externos. Desafortunadamente, los problemas, como de costumbre, pasaron desapercibidos y llegaron por la mañana, junto con los empleados de protección social, quienes interrogaron a Victoria y Bernardo. Dígame, por favor, ¿cómo mantiene a su hijo Daniel Barrios? Sin ninguna transición, preguntó el empleado del servicio de tutela. Victoria arqueó una ceja sorprendida. ¿Por qué me dice que sí como lo mantengo? Yo soy su madre por si se le ha olvidado. Los agentes se rieron entre dientes. Sabe, no estamos aquí para cuestionar su maternidad. Pero, aún así, esto no le da derecho a secuestrar a un niño. Tenemos una declaración de su padre, quien reportó el secuestro hace 2 días. Así que no creas que podrá salirse con la suya. Si descubrimos que ha habido un secuestro, puede acabar en prisión. Las lágrimas asoman en los ojos de Victoria. ¿Cómo se atreve a decir tal cosa? Sí, mire aquí está. Mi hijo Danielito. ¿Acaso parece que el niño está retenido aquí en contra de su voluntad? La trabajadora del Seguro Social negó con la cabeza. Pues mire mi estimada, todo esto se demostrará mediante un examen e investigación independiente. Mientras tanto, veo que simplemente usted se aprovechó de la situación, se llevó al niño y se escapó con él a un pueblo desértico. Me atrevo a decir que las condiciones aquí claramente no son ideales para una vida cómoda. ¿Ha visto su casa desde fuera? Está en muy mal estado. ¿Qué pasa si le pasa algo al niño?
¿Quién será responsable de esto? Sabe, si yo fuera usted no quisiera terminar en una cárcel. Victoria se quedó allí y no podía creer lo que veía. Todo esto parecía una especie de farsa trágica, llevada a cabo a instancias de un guionista carente de talento. Habiéndose convertido en testigo involuntario de esta escena, Bernardo inmediatamente intentó ayudar. Pero en lugar de mejorar, solo empeoró. Después de todo, tan pronto como el empleado del Servicio de Protección Social se enteró de que Bernardo tenía antecedentes penales, el asunto inmediatamente tomó un cariz completamente diferente. Nos va a disculpar, Victoria Pilar, dijo la invitada. Pero nos llevaremos a su hijo Daniel, para que viva por ahora, con su padre, Alberto Barrios. Le esperan una comisión y una audiencia judicial. Tenemos la intención de plantear la cuestión de privarla de su patria potestad. Victoria palideció. Esta mentira tan descarada la sorprendió y la privó por completo de la capacidad de pensar con sensatez. En ese momento, Victoria parecía más una gata enojada que una mujer, y si no fuera por Bernardo, quien hábilmente tomó la mano de la mujer, ella seguramente habría agarrado la cara de esta mentirosa. Si no quiere entregar al niño por las buenas, entonces volveremos con la policía, dijo la empleada del servicio social. Sí, y no le aconsejo que cambie de lugar de residencia. De lo contrario, la incluiremos en la lista de buscados y definitivamente no podrá escapar del castigo penal, junto con su, ¿cómo sería correcto decir marinovio ex convicto? ¿Qué está insinuando? Gruñó Bernardo, pero la empleada de la seguridad social se limitó a sonreír, le hizo un gesto con la mano y se dirigió hacia la parada de autobús. Bernardo estaba hirviendo de impotencia. Pero él quería hacerlo mejor. Pero ¿cómo podía saber el hombre que solo perjudicaría el caso hablando de sus antecedentes penales? Sin embargo, Victoria no lo culpó. Vamos, Berna, calmate, dijo. Ya pasará. Lo importante es que Daniel se quedó conmigo. Y sobre que quieran contactar a la policía. Que lo hagan, ya veremos quién gana. Bernardo se encogió de hombros avergonzado. Mi amiga me lo dijo de que necesitaba contactar a un abogado. Y yo no quise. Escucha, Berna, ¿tienes algún conocido abogado? Preguntó Victoria esperanzada. Bueno, no sé si sea bueno o no, pero si conozco a uno, respondió Bernardo de buena gana. Él me defendió en el tribunal. Es un buen hombre, positivo. En realidad, me iban a sentenciar a 8 años, pero él logró que me dieran 5. Victoria sonrió. Si esta opción no sirve, dijo. Necesitamos asegurarnos de ganar este caso, de lo contrario perderé mis derechos de custodia y nunca veré a mi Daniel. O, mejor dicho, si lo veré, claro. Solo que a través de una ventana o en días especialmente designados. Como Bernardo aún no tenía su propio teléfono, le pidió a Victoria que le diera el suyo para llamar. Luego, el hombre sacó una vieja libreta de su bolsillo, que contenía los números de aquellos con quienes se cruzó en su pasada vida de rico. El abogado Alejandro Erazo resultó ser un experto en su campo y, en particular, conocía bien las cuestiones familiares relacionadas con el divorcio y la división de bienes. Después de escuchar a Victoria por teléfono, el abogado pensó por un momento y luego dijo: Me parece que tenemos muchas posibilidades, pero primero será necesario realizar una cantidad considerable de trabajo. Primero, explíquele a Danielito cómo debe comportarse en el tribunal para que no se lo lleven. De todos modos, manténganme informado. Ya he empezado a prepararme para el juicio. Gracias, Alejandro Erazo, es usted muy amable con nosotros, exclamó Victoria, y luego miró con ternura a Bernardo, que ahora aparecía bajo una luz completamente diferente. Ahora ya no era un limpiador de establos en una granja, sino un ex hombre de negocios con buenos contactos, recordado y respetado en la alta sociedad. Al mismo tiempo, Bernardo todavía tenía un sentimiento extraño. ¿Por qué el fallecido agrónomo Gerardo Lobos le dejó esta propiedad junto con la casa? Después de todo, él, de hecho, era un extraño para él. O tal vez no tan extraño. Al final, un poco después, resultó que los empleados del servicio social todavía tenían miedo de enviar a la policía a Victoria, porque no querían una amplia publicidad del caso, lo que podría conducir a un gran escándalo y al despido de las personas involucradas en él.
Pero el abogado Alejandro Erazo en poco tiempo hizo un gran trabajo y preparó una buena defensa para proteger los derechos de Victoria y su hijo Daniel. Por supuesto, Alberto no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Todo este tiempo, pensaba que su esposa, una doctora, simplemente vivía en un pueblo cuidando vacas, cabras, o algo similar. Pero la verdadera epifanía llegó más tarde, cuando Alejandro Erazo lo derrotó por completo en los tribunales, logrando una gran pensión alimenticia que Alberto quedó atónito. Todavía no podía creer que esto fuera posible en realidad. Después de todo, en opinión del empresario, esto se parecía más a un robo. Sí, voy a poner el grito en el cielo. ¿Qué están haciendo? ¿Quieren dejar a un padre sin un trozo de pan?, declaró públicamente. Pero, ante la mirada enojada del juez, inmediatamente se detuvo a mitad de la frase y se dio cuenta de que el veredicto no podía ser apelado. Después de esto, Alberto empezó a tener serios problemas en sus negocios. A veces, en la vida, esto sucede cuando un pequeño delito o un delito menor esconde algo más grande que representa una seria amenaza para los demás. Al verse investigado por abuso y fraude financiero, Alberto no tuvo más remedio que transferir la empresa a manos de su exesposa. No había nadie más con quien contar, porque tan pronto como Patricia descubrió que su futuro prometido estaba en problemas, inmediatamente lo repudió y dirigió su atención a otro pretendiente. Para crédito de Victoria, vale la pena decir que, al hacerse cargo de la empresa de su marido, no sacó dinero de ella, sino que continuó desarrollando el negocio con la ayuda del consejo de Bernardo, que entendía de negocios mejor Alberto. De este modo, recibió asistencia jurídica cualificada y no necesitó nada, gracias al importante aumento de los ingresos de la empresa. Lamentablemente, a pesar de toda la ayuda de Victoria y de las buenas inyecciones de dinero en efectivo, Alberto no pudo evitar el castigo penal. Aunque le impusieron una sentencia relativamente corta, el empresario de alguna manera se desanimó de inmediato y pidió públicamente perdón a Victoria y Daniel. Sin embargo, parecía ser un hombre desagradable y recordaba a los espectadores involuntarios la famosa expresión sobre las lágrimas de cocodrilo. Durante el tiempo que el negocio de Alberto estuvo bajo el liderazgo de Victoria y Bernardo, creció exponencialmente. Para entonces, Victoria y Bernardo ya se habían casado, aunque lo hicieron en secreto, sin mucho ruido, para no llamar la atención de los enemigos. Patricia Santa Cruz no tenía tiempo para esto, ya que su padre fue atrapado en algún tipo de fraude y fue destituido de su cargo. Como resultado de esto, Patricia se convirtió en una médica general ordinaria, privada de la protección de su renombrado padre. Y un mes después, llegaron noticias desagradables de la cárcel. Como resultó más tarde, Alberto murió como resultado de un accidente que ocurrió mientras talaba madera. No, esto no fue un intento de asesinato planificado en absoluto, ya que la muerte del prisionero fue causada por violaciones a las reglas de seguridad personal. A pesar de esto, Victoria experimentó sentimientos encontrados, porque no importa cómo se mire, ella de todos modos no quería hacerle daño a Alberto. Bernardo trató su problema con comprensión e incluso ayudó a organizar el funeral. Bueno, ¿cómo podría ser de otra manera, si a partir de ahora compartirían juntos tanto la amargura como el dolor? En ese momento, Daniel ya lo llamaba padre, lo que alegró mucho al hombre que había soñado con tener hijos durante muchos años. Pero lo más inesperado sucedió cuando Bernardo finalmente descubrió el secreto del agrónomo Lobos, quien le legó su antigua casa. Como supuso una vez Victoria, el hombre fallecido resultó ser el padre de Bernardo, quien se enteró de la existencia de su hijo solo en sus últimos años. Sucedió que hace mucho tiempo, Gerardo Lobos estaba en una relación con una chica, con quien luego rompió debido a diferencias de carácter y puntos de vista. Y todo hubiera estado bien, pero esta misma muchacha resultó estar embarazada y dio a luz a un niño, dejándolo en un orfanato, ya que la madre en trabajo de parto no tenía los medios para sustentarlo en ese momento. Quizás esta situación hubiera quedado sin resolver si Gerardo Lobos no hubiera ido a la ciudad a visitar a su difunta esposa en el cementerio. Fue entonces cuando el hombre solitario se encontró con su primer amor, quien, padeciendo una enfermedad terminal, quiso derramar su alma ante la tumba de su madre. Si hubo lágrimas o acusaciones, nadie podría decirlo con certeza.
Pero el mero hecho de que fue después de esta reunión que el anciano agrónomo hizo un testamento en nombre de Bernardo lo dice todo. Al conocer el secreto de su origen, el empresario sonrió y mentalmente agradeció a su difunto padre por haberle dejado en herencia la casa en la que comenzaba su nueva vida familiar. Después de todo, si Bernardo no hubiera heredado la herencia de su padre, nunca se habría encontrado en su camino con Victoria, con quien ahora pretende vivir hasta el final de sus días. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.